Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Esperamos unos segundos que pueda pasar todo el mundo. Mientras tanto, os iré introduciendo a todos los ponentes tenemos a Zuri, que ha venido desde Madrid, a Guillem, que está aquí en Barcelona, a Dani, que ha venido de Málaga, y a Xavi Cortés, que está por el mundo, pero creo que reside aquí en Barcelona por el momento. Gracias a todos por venir. Hemos trabajado bastante esta mesa con intención de inspiraros y sobre todo porque llevamos muchos años hablando de muchos términos, ¿no?, en cuanto a la distribución, etcétera, y hay algunas palabras que deberíamos dejar ya atrás. Entonces, simplemente os pido, como sois muchos y os veo con mucha energía, si en algún momento hablamos de la palabra paridad, etcétera, un abucheo fuerte, que seguro que tenéis fuerte, porque esto ya está más que pasado. Y luego agradecer a David Val que este año estoy como moderador, porque el año pasado tomé demasiado café y estuve un poquito nervioso. Espero estar más tranquilo, intervenir menos, porque tienen muchísimas cosas que explicarnos. Así que sin más arranco. Os presento a Zuri, que lleva trabajando en Google 4 años. Es Industry Manager dentro de la vertical de Travel, liderando la relación con las principales hoteleras españolas. Zuri trabaja de la mano de sus clientes, entiende sus objetivos de negocio y es responsable de que estos realicen una correcta implantación de la innovación de Google en marketing digital para conseguirlos. Antes de Google, Zuri estuvo en Amazon liderando varios proyectos dentro del sector retail. Zuri también tiene experiencia en consultoría estratégica y banca de inversión. ¿Qué vienes a explicarnos hoy, Zuri? Danos un titular. Bueno, pues gracias por la invitación, primero de todo. Como habéis dicho, trabajo en Google Madrid, dentro de la vertical de turismo, y soy responsable de la relación con varias de las principales hoteleras españolas. Nuestra misión es ayudar a que estas hoteleras consigan sus objetivos de negocio y ver cómo desde Google podemos ayudarles. Los objetivos que tienen hoy en día la mayoría de las hoteleras es encontrar un balance adecuado entre todos los canales de distribución. Como sabéis, sobre todo post-pandemia, el canal directo ha cobrado un peso importante en esa distribución y desde Google lo que estamos intentando es que maximicen las oportunidades que tienen con el canal directo para que esto les ayude a conseguir los objetivos de negocio a medio plazo. Muchas gracias, Zuri. Guillem Gisbert es graduado en turismo por el CET, cursó INSET en el Executive Program Emerging Leaders in the Digital Age y en 2022 se graduó de su MBA. Hace aproximadamente 15 años que está en el sector turístico, pasando por cadenas como Meliá o Marriott y una segunda etapa en distribuidoras online como Expedia y actualmente en Trip.com. Se unió a Trip.com durante la pandemia en octubre de 2020 para poner en marcha un equipo que ha pasado de 1 a 10 empleados en 2 años, con una estrategia de penetración en España y Portugal, que no es un camino rápido, pero sí apasionante. También da clases en máster de digitalización e innovación en el CET y no va a hablar en chino. No, porque me lo pondrías muy difícil, la verdad. Nada, a modo de presentación, muy rápidamente, no somos tan conocidos como Google, evidentemente, pero simplemente por clarificar algo que muchas veces nos preguntan, Ctrip o Trip.com, deciros que es exactamente lo mismo. Ctrip es el nombre como nace en China y la C casualmente no es de China, sino que es de Customer. Es un poco la vertiente de cómo nos centramos con el cliente. Somos una OTA, evidentemente, china, sobre todo muy centralizada en lo que es una all-in-app strategy, es decir, básicamente estamos centrados en la aplicación. Tenemos más de 10.000 ingenieros en nuestros headquarters, con lo cual ahí el resultado es no solo ser una OTA que vende vuelos o hoteles, sino que vendemos trenes, cruceros, pero también vamos más allá y hacemos lo que es la gestión del visado, hacemos transfers, ayudamos al shopping una vez en destino. Es decir, entrar en Trip.com no es entrar en una OTA, es entrar en una dimensión un poco más culturalmente diferente y entrar en un mundo de oportunidades, que espero que podamos indagar un poco más. Gracias, Guillem. Daniel Sánchez actualmente ejerce de Chief Revenue Officer en Paratitech, encargado, entre otras muchas cosas, de garantizar el incremento de la rentabilidad año tras año de los establecimientos hoteleros con los que colabora. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector turístico y, tras ocupar diferentes puestos en España y UK relacionados con el Revenue Management y Marketing Digital, hace 7 años entró a formar parte de Paratitech. Figura que ha ido adquiriendo cada vez más protagonismo y hoy por hoy es uno de los pilares centrales de la estrategia de desarrollo de negocio y crecimiento de la empresa, tanto a nivel nacional como internacional. Bienvenido, Dani. Gracias, Alfonso. Bueno, nosotros dentro de un debate sobre distribución, la venta directa, creo que tenía que estar aquí.
Nosotros en Paratitech ayudamos a nuestros clientes a incrementar la venta directa, aunque no tenemos 10.000 ingenieros como Cetric, pero sí que tenemos una base tecnológica muy fuerte, porque al final la venta directa necesita esa base tecnológica, pero por encima de esa base tecnológica también damos muchísima capa de servicio, es decir, ayudamos a los clientes a esa tecnología, a ponerla en valor y darle uso, porque al final si la tecnología no le das el buen uso, pues la venta directa no va a crecer. Sí que hemos crecido, aunque somos una empresa familiar, digamos, hemos crecido bastante en los últimos años, un poco también acompañados de las tendencias de mercado hacia la venta directa y demás, pero ya tenemos presencia internacional, tanto en Europa como en Latinoamérica, y bueno, aquí vamos poco a poco, pasito a pasito, para seguir creciendo en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, Dani. Y por último, Xavier Cortés, Managing Director en Keitel. Hace 2 años asumió la dirección general de Keitel y anteriormente ocupó diferentes posiciones en la división turística del Grupo Otusa, todas ellas relacionadas con el desarrollo de negocio y la prestación de servicios, principalmente de comercialización hacia hoteles asociados. También ha destinado sus esfuerzos en los últimos años en identificar y evaluar oportunidades de expansión corporativa de la división turística del Grupo Otusa. Bienvenido, Xavi. Es un placer. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo, moderando esta mesa, y gracias también a Tecnotel por la invitación. Bien, una breve introducción de Keitel. Keitel es una compañía de aceleración hotelera, como nos gusta llamarla. Principalmente ofrecemos servicios dirigidos a hoteles independientes, pero también alguna cadena hotelera. Servicios enfocados a mejorar su rentabilidad, también un poco como decía el compañero de Paraty, al final con un foco puesto 360, es decir, al final una visión muy de cuenta de resultados, es decir, todo lo que aporta valor, todo lo que al final va a mejorar la rentabilidad y la eficiencia del hotel, y desde un punto de vista de sostenibilidad al final pues entendida en su globalidad, no solo la sostenibilidad medioambiental, sino también la sostenibilidad económica del negocio hotelero. Bueno, pues gracias y bienvenido, Xavi. Hechas las presentaciones, arrancamos ya en la sesión de debate. Hemos preparado 4 módulos. El primero hablaría de presente y futuro, el segundo de estrategia por mercados, el tercero de metabuscadores y el cuarto de nuevas tecnologías. Cada uno de los módulos vamos a intentar dedicarle unos 10 minutos aproximadamente, en los que vamos a intentar que intervengan todos ellos. Así que iremos un poquito rápido para que puedan tener todos la oportunidad de intervenir. Así que actualmente imagino que todos nosotros estamos viviendo un incremento intenso de la demanda, donde el cliente está dispuesto también a pagar más, y tras haber sufrido años de pandemia estamos viviendo pues, un año posiblemente de los mejores que hemos vivido en los hoteles históricamente, y por ende también en la distribución, imaginamos. A mí me gustaría empezar con Zuri. Háblanos, aunque a veces pensamos que Google tiene la bola de cristal del futuro y siempre os preguntamos de futuro, nos gustaría saber si puedes compartir con nosotros datos en la estrategia que debemos aplicar, ¿no? Cada uno pues, en las unidades que esté gestionando, sobre todo datos de presente, ¿no? Cómo se está comportando la demanda. Sí, efectivamente, no tenemos la bola de cristal, es decir, no sé qué va a pasar en el futuro, que me lo preguntan mucho. Lo que sí puedo decir es lo que estamos viendo este 2023, que efectivamente, como decías, es un año donde vemos que la demanda hotelera en Google, que la medimos con el volumen de búsquedas relacionadas con hoteles que hay en Google, está creciendo, y está creciendo a doble dígito en la mayoría de los mercados clave, tanto versus el año pasado como versus prepandemia. Por daros algún ejemplo, ¿no? Si analizamos las búsquedas relacionadas con hoteles en España doméstico, estas están teniendo un crecimiento por encima del 15% versus el año pasado y por encima del 30% versus prepandemia. O si miramos, por ejemplo, las búsquedas relacionadas con hoteles de Estados Unidos a Europa, estas están creciendo más de un 60% versus el año pasado y más de un 70% versus prepandemia. Entonces, como os decía, en la mayoría de los mercados clave a destinos principales estamos viendo un crecimiento muy saneado a doble dígito. Es verdad que también estamos observando que otros mercados se están ralentizando un poco, como podría ser el caso de Estados Unidos a Caribe, que igual alguno de vosotros lo ha notado, y que puede que sea porque los estadounidenses están empezando a viajar fuera del continente este año y viniendo a Europa, ¿no? Y de ahí el crecimiento tan alto que hay hacia Europa.
El por qué se está produciendo esto este año, pues bueno, puede ser un cúmulo de distintas razones. Sí que desde Google pensamos que la pandemia ha supuesto un cambio muy grande en las personas, ¿no? Porque debido al shock que nos llevamos durante el COVID, yo creo que todos hoy apreciamos mucho más el vivir experiencias y el vivirlas con la gente que queremos, y esto tiene un impacto directo en los viajes, ¿no? Que es una forma de materializar esas experiencias. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que, por ejemplo, la vertical del turismo está creciendo bastante más que otras verticales como retail o telecomunicaciones, probablemente porque la gente, a pesar del entorno de incertidumbre en el que nos encontramos, quiera seguir invirtiendo en esas experiencias y en esos viajes más que en bienes materiales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un cambio que está aquí para quedarse y espero que siga impulsando la vertical como este año. Muchas gracias, Zuri. Nosotros, hablando de la pospandemia, que también creo que es una palabra que ya tenemos que ir quitando, pero recordando, primero, la demanda se activó en mercado nacional, posteriormente en mercado europeo, luego se activaron los americanos, el mercado británico costó un poquito más, pero a mediados del año pasado ya se fue activando. Estamos en normalidad con una muy alta demanda, pero ¿qué pasa con los asiáticos? ¿Dónde están los chinos? Porque llevo meses escuchando que van a venir los chinos, pero cuando miramos nuestras estadísticas aún son un poquito bajas, ¿no? Estamos en el mes de junio y yo empiezo a estar inquieto, Guillem. Tranquilo, tranquilo porque están de camino. Bueno, en primer lugar hay que decir... Es un viaje muy largo, hay que esperarlos. Hay que decir en primer lugar que han tenido el mayor lockdown que hemos tenido ninguno. Realmente han abierto el 8 de enero, hace 4 meses realmente. Es decir, han tenido el mayor lockdown, pero han tenido la desescalada más rápida de la historia. Ellos no han pasado por fases, han ido de 0 a 100. Yo estuve hace 3 semanas allí y puedo dar fe que realmente la vida es absolutamente normal. La gente está en las calles. Estuve una semana por trabajo, una semana por ocio. Y tanto es el hecho que intenté ir a Xi'an y no pude porque los trenes estaban absolutamente llenos y hay una demanda realmente espectacular. Como dices tú, es cierto que la demanda se empezó a activar aquí y está sucediendo un poco lo mismo. Al final acaban de abrir, con lo cual están viajando un poco por sus zonas conocidas. Nosotros esperamos para 2024, año nuevo 2024, es decir, febrero, que sea, digamos, la recuperación total. Dicho esto en destino, hay que poner en valor también un poco los principales hándicaps que nos estamos encontrando ahora mismo, que uno es recuperación de rutas aéreas, que por un lado estamos de enhorabuena porque de hecho mañana recuperamos el Barcelona-Pekín con Air China y en agosto recuperamos el Shenzhen, con lo cual son buenas noticias, pero además hay un problema que se está evidentemente solucionando y vamos a mejor, pero con el tema de los visados. Con lo cual son dos hándicaps indispensables para hacer que este cliente vuelva, pero luego hay noticias muy positivas, y es que, por ejemplo, en esta época de mayo, que ellos tienen el 1 de mayo como festivo nacional durante una semana, el volumen de búsquedas de vuelos internacionales ha crecido un 60% respecto al 2019, y para daros un dato más traído hacia España, el volumen de reservas hechas a futuro desde origen chino ha crecido un 40% en abril versus mayo. Es decir, el volumen está ahí, la demanda está ahí. Es verdad que hay unos ciertos hándicaps que estamos desde Trip.com realmente trabajando muy directamente con todos los agentes involucrados para que finalmente, Alfonso, te podamos traer los chinos. Gracias. Luego seguiremos hablando. No, necesito dar paso a Xavi y a Dani, pero que no se me olvide preguntarte, porque venimos históricamente, los que ya llevamos unos años aquí, de entender que la turoperación china quiere precios baratos, etcétera. Tú me has contado en alguna comida algo de que hay otro perfil también. Luego lo hablamos y cómo atraerlos. Xavi, en mercados emergentes, tú eres un poco el que representa aquí hoy el B2B. ¿Qué mercados ves como emergentes, ¿no? Hemos hablado de Zuri, nos ha hablado de Estados Unidos, nos ha hablado de España también, China. ¿Qué mercados emergentes ves? ¿Cómo ves esto, presente y futuro? Bueno, en el presente, un poco la foto que estamos viendo, también un poco poner en contexto toda la globalidad que nosotros intentamos aportar en la parte más de distribución, que de hecho al final el título de la mesa, que es el complejo mundo de la distribución, para nosotros no lo vemos tanto como complejo. Lo complejo realmente es encontrar una distribución equilibrada, ¿no? Y tener al final pues un poco de todos los segmentos y extraer todo el potencial que tiene un hotel en su actuación dirigida a comercializar y a distribuirse, ¿no? Y en ese sentido estamos viendo que Europa se ha comportado pues muy bien durante, digamos, estas hasta
diríamos hasta la última semana. A partir de ahí se empieza a aplanar seguramente un poco la demanda, también fruto porque el año pasado pues había ya mucha reserva ya hecha, es decir, perdón, todavía por hacerse, al contrario que este año, ¿no? Y en el comportamiento más a nivel internacional hemos visto como los mercados, hablando de emergentes, latinoamericanos siguen tirando muy bien, y las expectativas nuestras para los próximos años son muy buenas, de crecer muchísimo en los principales mercados latinoamericanos, que por orden y por dimensión y tamaño Brasil está a la cabeza y México, pero también Argentina. Estos tres se han comportado realmente muy bien en lo que va de año. Y en otros mercados, pues como es toda la parte de la región de Middle East, que también está tirando muy bien, y en los próximos años también va a tenerse muy en cuenta. El resto de mercados asiáticos, como ha apuntado muy bien Daniel en su visión, y es muy esperanzador que el mercado chino pues el año que viene lo podamos tener también, que es el gran mercado, ¿no?, que todos podemos esperar, y que de alguna forma puede cambiar radicalmente la forma digamos, la segmentación de los hoteles en los próximos años, ¿no? No solo ese, sino también India como otro mercado, que en nuestro caso le vemos incluso en el corto plazo mayores posibilidades de adaptarse por una mayor digamos, adaptación y menos barreras culturales ni tecnológicas, ¿no? Y eso es un poco lo que esperamos en los próximos años. Muy bien, gracias, Xavi. Dani, yo, como una persona que me considero, o sobre todo mi equipo, más que yo, agresivos comercialmente en estrategia, etcétera, ¿en qué mercados? Porque yo vivo en una frustración. Mido cuánta venta directa, qué penetración de venta directa tenemos por mercados. En el asiático me resulta un poco complicado, porque hemos intentado traducir la web a chino y tal, y es complicado. Pero hay mercados en los que podemos tener una cuota del 60% de venta directa, como el americano, el británico, incluso el español, y hay otros como el holandés, que es territorio de alguna OTA, etcétera, y por mucho que inviertas, por mucho que hagas, no vas a conseguir nada. ¿Cuáles son los mercados que consideras que debemos invertir y que son más rentables para nosotros invertir y tener más rentabilidad? Sí, efectivamente, la venta directa a nivel de distribución por mercado es un poco especial, no se comporta igual que otros canales. De hecho, hay mercados, como bien dices, que por más que lo hemos intentado, son muy complicados de llegar allí en venta directa, y al final vamos a tener que recurrir pues, a otros canales B2B o a OTAs que tengan allí una cuota de mercado importante, que de hecho al final también nos hace un poco de efecto billboard para estar con la web también en esos mercados. Sí que obviamente mientras mejor adaptada tengamos la página web y todo lo que es nuestro entorno de venta directa a ese mercado, pues tendremos mejores resultados, pero eso no quiere decir que vaya a haber una representación de ese mercado en venta directa, porque no hay ni siquiera demanda. De hecho, cuando te vas a ver tráfico en Google de tu web, por ejemplo, en esos mercados, es que no hay demanda. O sea, puedes invertir, pero tampoco vas a generar tú la demanda nueva que no existe. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿en qué mercados? Pues yo creo que todos los que tengáis un poco analizado vuestra venta, también depende del destino, ¿vale? Porque no es lo mismo urbano que vacacional, que Baleares, que Canarias, pero en España ahora mismo lo que más tira obviamente es Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, y y Francia también, sobre todo en la zona esta de aquí de Costa Brava y demás, pero realmente no, el resto de mercados ya empiezan a tener porcentajes más residuales, ¿vale? Bueno, cuando hablo de Reino Unido también me refiero a Irlanda y demás, pero el resto ya se puede llegar, pero hay que gastar más dinero, con un ROI muy bajo, a veces cero, ser pico y pala, tener una estrategia también de penetración que no solamente sea el invertir en marketing, sino también asistir a ferias, hacer que tu hotel tenga presencia en esos mercados, pero es una tarea, es como la asignatura un poco pendiente de la venta directa, y hoteles que dependan de esos mercados así más raros, pues seguramente van a tener un share de venta directa más bajo, ¿no? Vale, seguimos en este caso con Guillem.
que nos hemos quedado a medias. ¿Cómo atraemos al cliente asiático que nos paga bien las reservas, ¿no? ¿Cómo le podemos atraer? ¿Cómo podemos generar esa atracción? ¿Y cómo lo voy a hacer más rentable que mi venta directa? O explícanos, ¿cómo puedo ganar visibilidad, ¿no? Digamos, nosotros tenemos hoteles en Barcelona, en Madrid, no sé si hay otras ciudades donde haya demanda de cliente asiático. ¿Qué puedo hacer frente a mi competencia que yo pueda estar más visible y pueda hacerlo mejor? Al final, por recapitular un poco el tema que estábamos hablando antes de los tipos de clientes chinos que podían venir, es importante también tener en cuenta un poco lo que ha sucedido en el 1982, cuando se establece la ley del hijo único. Es cuando empieza un poco la explosión de China en cuanto a la capacidad económica. Y esa generación es la que ahora tiene 40, 30, que son estos viajeros que están viajando absolutamente fuera de tour operaciones, mucho más con las agencias online, de alto poder adquisitivo, que se relacionan más en inglés. Es decir, es verdad que hay dos tipos de viajante chino, ¿no? Entonces, en este aspecto es importante tener muy en cuenta la particularidad. Hay un tema que es básico, que es el tema del idioma, y luego hay un tema que es básico también, que es el tema del método de pago. Es decir, las tarjetas de crédito no te van a funcionar en China, ergo no las necesitan, seguramente alguno precavido las traerá, pero luego hay un método de pago, por ejemplo, que puede ser WeChat Pay o Alipay, que eso es un tema indispensable si queremos atraerlo. Entonces, cuando me preguntas cómo podemos atraerlos, nosotros intentamos hacer un poco este puente, por lo que comentabas antes, traducir simplemente por traducir no funciona. Es un tema de entender cómo funcionan ellos, qué necesitan, qué buscan. En este caso, nosotros lo que ofrecemos a nuestros partners es el programa que nosotros le llamamos Chinese Friendly Hotel, que ahí los hoteles tienen que ofrecer los requisitos que necesitamos o que necesitan los chinos para poder venir. Como te digo, aceptar métodos de pago, como son estos dos que te he comentado, tener personal que hable chino y si no lo tiene, porque entendemos que puede ser un coste importante, al menos tener un QR que ellos puedan escanear y tener toda la información del hotel. Es muy agresivo para ellos el tener que hablar cuando realmente no saben y usar un traductor todo el día, doy fe, que es muy cansado. Y luego hay simplemente cositas como puede ser un agua embotellada, posibilidad de hacer un agua caliente, algún rincón de desayuno chino para poder atraerlos. Cositas de estas son las claves para poder atraerlos y evidentemente luego hay una parte de destino en la cual estamos trabajando muy conjuntamente, no solo con entidades locales, sino al final con Tour España, por ejemplo, para hacer España un destino top of mind para el cliente chino. Me hablabas en una ocasión, si no entendí mal, de 150 millones de chinos con poder adquisitivo alto y que existen programas, ¿no? También para este segmento. Sí. ¿Tenéis programas? Sí, básicamente al final si lo ponemos todo en cifras, estamos hablando de una población de 1.400 millones de habitantes, en la cual el 10% tiene pasaporte. Estamos hablando de 150 millones más o menos de clientes con alto poder adquisitivo. Nosotros, dentro de las posibilidades que tenemos, también es verdad que tenemos diferentes rasgos, diferentes maneras de atacar a estos tipos de clientes con poder adquisitivo por ser repetitivos, que aquellos partners, evidentemente, que estén interesados es algo que podemos trabajar y que te permite targetizar también un poco este tipo de clientes. Ok. Xavi, hablamos mucho, parece que estas sesiones ahora las enfocamos al online y me voy hace muchos años, en alguna que habremos estado juntos, donde había viajes Marsans y Atrápalo, donde se retaban a ver quién moría antes, etcétera, ¿no? Esto ya es un poco historia, pero a mí me parece muy limitado estar solamente hablando del online, cuando hay una parte de negocio offline también, que también es distribución y que también una estrategia omnicanal es importante, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué nos recomiendas? Sí, hablando un poco y en la línea que decía al inicio, ¿no? Al final, entender bien los mercados, cómo se comportan, es clave para realmente poder abordarlos con una estrategia que lo que vaya a perseguir es, evidentemente, la diversificación máxima. Y en ese sentido, evidentemente, hay mercados con un componente offline todavía muy grande, ¿no? Entre ellos, pues, el latinoamericano que me refería antes, que viene, al final está controlado por varios operadores que dominan el mercado retail, operadores que tienen su propia red de agencias, con operadores del diseño más verticales, ¿no? Que dominan toda la cadena.
Y ese es un poco el modelo predominante hoy todavía en Latinoamérica, con algún actor también global que también está presente en ese mercado, ¿no? Pero de alguna forma entender esa composición de cada uno de ellos es lo que nos va a permitir abordar pues esa diversificación. Pero sin duda tiende todo a ir al online. El peso de los grandes distribuidores, al final estamos pluralizando, pero el peso de las dos grandes OTAs, que ya sabemos cuáles son, prácticamente están presentes en casi todo el mundo, ¿no? con una fuerte penetración. Sin embargo, eso lo que nos aporta es el pensamiento de que a través de ellos ya llegamos, de un lado, que no es bien cierto, y de otro lado nos aporta una gran dependencia, que es la otra, yo diría, amenaza que hoy tiene el hotelero, que tenía en la prepandemia, pero en la pospandemia pues, se ha acentuado, ¿no? Y en ese sentido, un poco, pues, al final, conocer un poco los actores de cada uno de los mercados o quién nos puede llegar y cómo se comportan, como muy bien ha dicho y nos ha descrito perfectamente el mercado chino. Daniel, pues es un ejemplo de ellos, ¿no? De al final, pues, cómo te puedes llegar a adaptarte, ¿no? Puedes llegar a pensar que los chinos, cuando se abran, pues ya me vendrán, ¿no? A través de esa falsa creencia que al final, pues teniendo 2, 3, pues ya tengo esa visibilidad, ¿no? Que es lo que me refería antes. La distribución parece sencilla, porque de hecho lo es decir, accedo a una fuerte demanda y además en un momento de sobredemanda, con lo cual al final eso yo puedo tener esa sensación de que al final los clientes acaban llegando. Cuando hay una corrección de esa demanda, al final a partir de ahí veo si he hecho mis deberes en aquel mercado u otro, si me he adaptado bien o no, y ahí es donde un poco empieza a verse lo que decía en otras situaciones, pero un símil y una analogía que se hace en el mundo de las finanzas, ¿no? Cuando al final acaban subiendo los intereses, ¿qué sucede, ¿no? Pues el Warren Buffett dice, pues cuando al final baja la marea, se da cuenta unos quién va en bañador y quién no, ¿no? Es decir, al final es un poco esa es la sensación. Cuando hay una fuerte demanda, pues al final pues me sobran los clientes, con 2, 3 cuentas gestionadas, pues tengo suficiente. Cuando no, pues ahí se me notan las carencias, ¿no? Estoy de moderador, no haré... Puedes hacer lo que... No, faltaría más. Es una broma, ¿sabes? Por dinamizar esto un poco. Dani, yo hace poco me planteé abrir un hotel sin distribución intermediada, solamente venta directa. Y evidentemente no me dejaron. Pero lo hubiera hecho, prometo que lo hubiera hecho, porque al final si sale mal, simplemente 3 meses más tarde pues contratas y te sale un poquito más caro, porque Xavi se pone más negociador, Guillem, etcétera, y es un poco más caro. Pero venimos un poco educados, ¿no? Sobre todo también por un discurso de los Booking Engine, ¿no? De mucha venta directa y tal. ¿Qué tenemos que hacer para vender mucha venta directa y para ser rentable? Imagínate que estamos solos tú y yo. Dímelo todo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, esa pregunta da para una hora aquí contándote nuestro modelo. No, pero sí, por ejemplo, yo luego a la una tengo un expert panel y justamente va un poco sobre eso, porque muchas veces nos empezamos a montar pajas mentales de pues, inteligencia artificial, NFT, blockchain, y estamos ya como volando, ¿no? Y realmente nosotros lo que venimos a contar un poco es... de hecho, el expert panel lo hemos titulado Back to Basics, porque, oye, vamos a hacer bien las bases primero, porque si no tenemos segmentado a nuestro cliente, sabemos quiénes somos, una distribución de precios saludable, que sea pro venta directa y una serie de cosas, pues obviamente no podremos hablar de convertir una reserva en NFT para ponerlo en un marketplace de no sé dónde, ¿sabes? Eso ya es que viene mucho después. Entonces, en la venta directa realmente siempre se nos va a la cabeza el Booking Engine, pero también hay una parte de venta directa offline, que es el teléfono, ¿no? Y realmente, curiosamente, no para de crecer, o sea, sobre todo en el vacacional. Y nosotros sí que lo hemos visto, sobre todo post-COVID, da mucha confianza reservar por teléfono. Tengamos en cuenta que en vacacional hay muchísimas reservas que son 3, 4, 5, 6.000 euros. Para una familia media española, pues hacer ese desembolso, pues hay que pensárselo, ¿no? O sea, no sé dónde voy a reservar, qué seguridad me da, pues, o sea, si me atiende un agente que me da
su nombre y apellidos y me dice, oye, esto es lo que vas a tener, te lo digo yo de palabra, pues muchas veces da confianza. Entonces, dentro de la venta directa, pues tener bien el precio, tener una estrategia 360 de venta directa. Una vez tengamos esa base, meterle tráfico, que al final es marketing, ¿vale? Y estar bien posicionados en el mercado. Y una vez tengamos toda esa coctelera, pues en teoría debería funcionar mínimamente bien. O sea, esos son como los básicos. Después ahí ya podemos hilar todo lo fino que queramos, podemos montar loyalties, podemos enchufar un CRM para tenerlo todo bien organizado y ya podemos empezar a conectarlo con el wifi, conectarlo con no sé quién, con no sé cuánto, y ahí ya podemos estar aquí una hora hablando de add-ons que podemos, satélites alrededor de la venta directa. Pero al final el motor es un commodity donde se ejecuta la transacción, los hay mejores, los hay peores, pero es un commodity. Realmente lo importante es todo lo que le rodea, ¿no? Muy bien. Acabamos el bloque de estrategia por mercados, Zuri. No sé si quieres añadirnos algo más. Nos has hablado de mercado americano, mercado español, pero también aprovecho para abrir el de metabuscadores. Hotel Ads, determinante en la estrategia de venta directa. ¿Cómo podemos conseguir mejores ventas en Hotel Ads? ¿Qué diferentes estrategias hay? CPC, CPA. Yo soy un firme defensor de estrategias CPC, aunque eso he contado algún resbalón en la previa, pero soy un firme defensor de estrategias CPC a precio medio más elevado, porque es mucho más rentable que los márgenes de comisión que nos están cobrando las OTAs, que evidentemente ellos también invierten en los mismos ríos, y vosotros os encontráis pujando todos, y esto es una maravilla, pujando todos por lo mismo, y venga, ¿no? A ver quién da más, ¿no? Pero sin irme, ¿cómo podemos mejorar nuestras ventas en Hotel Ads? ¿Por qué nos recomiendas invertir en este canal y qué diferencia de estrategias hay? Sí, bueno, yo antes de entrar en Hotel Ads también reiteraría lo que han dicho mis compañeros. O sea, es muy importante entender a qué mercado te diriges y adaptar tu estrategia de captación a ese mercado. Y de hecho nosotros ahora gran parte del trabajo que estamos haciendo es cómo ayudar a nuestros clientes, a los grandes hoteleros, a penetrar en Asia, ¿no? Que la estrategia de captación allí es bastante diferente a la que ellos están haciendo en Europa y en Estados Unidos. Entonces, adaptar el marketing a eso también es relevante. Interesante, Sí. Tomamos nota para próximas Entonces, reuniones. ahí estamos dedicando bastante tiempo. Y luego, entrando en Hotel Ads, sí, yo creo que Hotel Ads ha sido uno de los metabuscadores que más ha crecido en adopción en los últimos años. Aquí, como tú decías, hay diferentes estrategias que se pueden utilizar dependiendo del objetivo de negocio que tenga el hotel en cada momento, ¿no? Entonces, hay hoteles que en determinadas propiedades lo que quieren es incrementar el tráfico, ¿no? Y lo que hacen es adoptar una estrategia por clics, donde ellos establecen el coste máximo que quieren asumir por cada clic y maximizan de esa forma el volumen de clics o de tráfico que llevan a la propiedad a ese coste determinado. Es verdad que muchas de las hoteleras están evolucionando, ¿no? Y ya no hacen esa estrategia por clics, sino que lo que buscan es reservas, ¿no? Yo no quiero clics que después me compren. Entonces, también hay estrategias en el metabuscados que te permiten maximizar el volumen de reservas a un coste por reserva determinado que cada hotelera sabe cuál es y cuál puede asumir. Y luego ya la siguiente derivada, que es una que está teniendo gran adopción en los últimos tiempos, es ya no mirar reservas, sino mirar rentabilidad, ¿no? Porque una reserva puede ser muy distinta a otra y estar generándole a la propiedad un valor muy diferente. Entonces ya tenemos la posibilidad en el metabuscador también de que implementéis estrategias de captación que solo van a traeros reservas a una rentabilidad mínima que vosotros exijáis, ¿no? Y de esa forma, pues bueno, podéis captar a aquel cliente que más valor tiene para vosotros. Vale, y otra consulta que a lo mejor también puede ayudar a los Sí. que estamos aquí, o al menos a mí seguro. Sí. Cuando hacemos una estrategia de AdWords de defensa de marca, donde también están el resto de compis pujando, etcétera, y no quiero tocar sensibilidades, Sí. pero sí que a nosotros nos sale rentable una estrategia de defensa de marca, es decir, con las keywords, en este caso de Only You, Sí. Valencia, Only Sí. You Madrid, Sí. Only You lo que sea. Pero más allá de esto, si pongo las keywords Hotel Barcelona en AdWords, es muy complicado o no sabemos hacerlo bien conseguir esa rentabilidad, porque al final ellos tienen pues, pujas mayores, etcétera. ¿Nos podrías ayudar en esto? ¿Hay Sí. alguna solución o mejor seguir con la marca y No, o sea, estarnos quietecitos?
No, de hecho, o sea, lo que estamos trabajando ya con muchas hoteleras es precisamente cómo ir más allá de la marca, ¿no? Porque al final la mayoría están captando muy bien, prácticamente al 90-95% el tráfico de su marca, ¿vale? O sea, que el 95% de las búsquedas de su marca la capta la propia marca, pero si queremos seguir incrementando el canal directo, en mi caso, que es como yo ayudo a las hoteleras, hay que salirse de ahí, ¿no? Y captar ese usuario que ahora no te está considerando, pero que tiene una intencionalidad alta de viajar a tus destinos. Entonces, bueno, ahí esto supone un cambio estructural y financiero grande en las organizaciones, pero hay que ver cómo podemos diferenciar lo que yo estoy dispuesto a pagar por una venta directa que viene a través de la búsqueda de mi marca y cuánto estoy dispuesto a pagar por una venta directa de alguien que no me estaba considerando al inicio del proceso de búsqueda, pero que al final, gracias a un impacto determinado que he tenido en él, ha venido, ¿no? Entonces, lógicamente, en este segundo caso, el coste que yo debería estar dispuesto a asumir para la captación de ese usuario que no me conocía debería ser mayor, ¿no? Porque si no es muy difícil competir con otros distribuidores que están asumiendo costes de captación mucho mayores, ¿no? Entonces, bueno, estamos Genial. trabajando ese tipo de estrategias y demostrando que podemos traer incrementalidad en el canal directo si flexibilizamos un pelín los costes de captación. Genial. Gracias. Volvemos a metabuscadores, ¿eh? Nos ubicamos, TripAdvisor, Trivago, Hotelads, y estamos entrando en el momento clave de no utilizar la palabra para demostrar que ya somos maduros, la que hemos dicho al inicio. Xavi, voy a leer textualmente. La distribución y ingeniería, en general, toda la intermediación ha venido generando mucha controversia en los últimos años debido a la pérdida o sensación de pérdida de control del precio por parte del hotelero. Explícanos tu punto de vista sobre este punto y todo lo relacionado con este tema. Sí, efectivamente, yo creo la sensación y también una parte de realidad, obviamente, de la pérdida de control, porque existe en el mundo de la distribución y redistribución, en la que prácticamente diría que todos los actores actualmente, y cuando digo todos, ejercen eso, que es en ese rol de la redistribución. Por lo tanto, al final el hotelero, esa sensación de pérdida de control le ha llevado a varias cuestiones. En primer lugar, apostar por el canal que tiene más sentido y que de hecho nosotros al final en K-Tel, para poner en contexto también, tenemos 3.000 hoteles asociados, de los cuales 500 utilizan nuestra tecnología y servicio de acompañamiento para la venta directa. Es decir, al final, y en esto suscribo todo lo que ha dicho Daniel en gran parte, ¿no? De trabajar los mercados y la forma de aproximarse a la gestión de ese canal, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decía, al final la pérdida esa de control viene dada por eso. Al final no hay una sensación de trazabilidad, a excepción del canal directo, lo cual el hotel pues, le ha hecho a sentir que ese es un canal preferido y apostar por él definitivamente y creemos que así debe ser y el que tiene más encaje estratégico, no solo por los costes, que también, en cierto modo, dependiendo evidentemente si entramos en metabuscadores, no entramos, y entramos en un hecho que creo que también es fundamental, es decir, dónde quiero situar mi rentabilidad, dónde quiero en definitiva situar mi valor, en el corto plazo, en el aquí y ahora, o en el medio largo plazo, que estoy construyendo marca, estoy construyendo cuestiones que ya trascienden a la propia intermediación de ese momento, ¿no? Y eso es un tema absolutamente clave para valorar el negocio hotelero más allá de lo que es la intermediación, ¿no? Entonces, con todo esto, al final ha existido y existe esta pérdida de control. El hotelero, de alguna forma, ha ido reduciendo canales, ha sacado partida al canal directo, pero ha sacado buena partida, principalmente Booking, yo creo que el gran ganador de la pandemia y de la pospandemia, ¿no? Que de alguna forma ha ido viendo eso desde la barrera, al final ha ido viendo el hotel cómo apostaba por ese canal, sacaba partida al hotelero, pero de alguna forma quien sacaba más tajada era él, ¿no? En definitiva, es decir, ya me va bien que sigas esta estrategia, que al final yo voy ganando y te saco mucha ventaja, ¿no? Mucha ventaja en investigación, en tecnología y para el futuro, donde va a tener mucho que ver pues también todo lo que es la inteligencia artificial generativa en las nuevas búsquedas que se van a generar y que puede cambiar al final
la forma en que hoy entendemos el e-commerce incluso, ¿no? Y eso, al final, no es lo mismo tener ingentes cantidades de datos e información para los tiempos que vienen, ¿no? Entonces, de alguna forma, volvemos al inicio, es decir, cómo al final tenemos una distribución diversificada, cómo seguimos apostando por el canal directo, por los beneficios que digo, más allá de la intermediación, sino por la interacción con el cliente directamente, etcétera. ¿Cómo consigo esto, ¿no? Y para muchos hoteles, pues al final es como, pues oye, hacer una tortilla sin romper los huevos, ¿no? Es decir, es muy, muy difícil, ¿no? Pero hay formas y que creo que al final ese componente que decía Daniel, de decir, oye, no solo es el Booking Engine, el motor de reservas, que al final es un commodity, sino es todo el acompañamiento, estoy totalmente de acuerdo. Y no lo limito solo a la parte canal directo, sino a todo lo demás. Es decir, cómo consigo esa diversificación, cómo consigo además no renunciar a ningún mercado, a ningún segmento, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el gran challenge que existe ahora, ¿no? Y que para mí la forma de corregirlo no es reduciendo canales, sino es viendo con quién trabajo, vengo realmente qué aportación de valor hay, sentándome con Guillem y diciendo, oye, yo quiero cliente chino, pero no quiero pagar un peaje que es que mi venta directa se vea penalizada. Y pues esa es un poco lo que es el mundo de la distribución y cómo hay que abordarlo, ¿no? Con mucha ambición, es decir, no renunciar a ningún segmento, a ningún mercado, a esa diversificación que es tan y tan necesaria para los hoteles, porque al final la dependencia pues, vuelve vulnerable cualquier negocio, ¿no? Al final el posicionamiento en una primera página pues es como tener un negocio en el Paseo de Gracia y mañana llegas y te encuentras tu negocio, pero no en el Paseo de Gracia, te lo encuentras en 4 calles más abajo o en otro barrio, ¿no? Dices, el negocio es el mismo, pero está en otra calle, ¿no? Con lo cual cambia absolutamente mi foto a nivel de conversión en el propio canal. Y como eso me ha generado un efecto billboard también muy grande en el canal directo, pues también en el resto, ¿no? Entonces, al final, ahí se vuelve esa dificultad que para mí la forma de abordarlo no es tanto decir una elección de canales, sino vuelvo al inicio, que es un poco al final quién está pilotando eso, qué estrategia de revenue tengo. La gente habla mucho de revenue manager, pero no, un revenue manager no es un experto en 2 canales, es un experto en segmentación, en mercados, en saber qué tipo de hotel es y dónde está, qué necesita y qué no necesita. Entonces, eso es un poco, es decir, lo complejo es llegar a eso, a esa diversificación. Lo fácil para mí es el mundo de la distribución hoy, ¿no? Que se ha puesto muy fácil gracias a algunas OTAs, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nos queda poquito tiempo y nos queda un bloque y algo más de este, que también, Dani, intervienes ahora mismo. Así que ultimando la parte de metas, en mi estructura mental está TripAdvisor para mercado americano, Trivago para europeo, Ctrip o Google, ya hablaremos, para el mercado asiático. Tengo los AdWords. ¿Qué porcentajes de inversión o qué orden pondrías, ¿no? Entendemos que, como ha dicho Zuri, la estrategia que tiene que ser por mercados, depende de donde tú quieras estar, pero ¿cómo compensarías esas inversiones, ¿no? Si al final yo tengo 100.000, 200.000 o 10.000 euros para invertir, ¿cuál sería tu orden de recomendación? Pues lo primero que recomiendo es no tener tampoco un presupuesto fijado techo siempre que haya un ROI bueno. Es decir, que el budget de marketing sea fluctuante en base a la venta que somos capaces de generar. Muchos hoteles lo que le pasa es que dicen, tengo 12.000 euros, ponme 1.000 euros al mes. Y ahora cuando resulta que el día 15 del mes vas chutando un ROI altísimo, te dicen, no, es que este mes ya te lo has comido, ya espérate 15 días para volver a rellenar el CPC o lo que sea. Entonces, es cierto que trabajamos CPC y CPA, que son costes fijos o variables, pero realmente al final no son costes, sino que son inversiones. Y las inversiones se llaman inversiones porque tienen un retorno, si no se llamarían costes. Entonces, si vemos el marketing como una inversión, lo que tenemos que hacer es trasladarlo al variable, y lo que sí tenemos que sentarnos pues con financiero o con quien toque, decir, oye, ¿cuál es el coste asumible que queremos tener en marketing traducido a un porcentaje? ¿Vale? Y una vez sabemos eso, y una vez sabemos qué porcentaje representan los metabuscadores dentro de esa distribución, e incluso si queremos asignar el coste de metabuscadores a marketing, que hay gente que lo saca, ¿vale?
porque realmente se puede considerar como una comisión de una OTA, en el caso de las comisiones. Cuando tengamos todo eso claro, ahí es donde podemos decir, oye, pues, venga, pues quiero que mi venta directa me cueste máximo un 15%, ¿vale? Y hay gente que se echa mano a cabeza y dice, pero a ver, para eso vendo por Booking. Bueno, pero tienes el cliente dentro, lo tienes ya metido en el CRM, dentro de tu flujo, dentro de tu loyalty, tiene muchas ventajas. Y una vez tengamos eso decidido, ya empezamos a distribuir. Lo normal, obviamente, es tener dentro de eso, hacer unas previsiones, tener una base para todo lo que es CPC, el resto dejarlo a CPA e ir controlando sobre eso. No hay unos porcentajes ideales porque cada hotel es un mundo, cada mercado es un mundo y cada destino es un mundo. No es lo mismo un urbano en Madrid que un hotel en Lloret de Mar, que estoy viendo ahí de frente a un colega. Entonces, cada uno va a tener una casuística diferente, entonces tampoco me atrevería a decir esto es lo ideal, pero sí que recomiendo a todo el mundo tener un budget flotante, digamos, ¿no? Con permiso, en este caso sí que me voy a permitir opinar y es que estoy totalmente de acuerdo y además tenemos que hacer apología de lo que acabas de decir porque hablamos mucho de revenue management, de distribución y hablamos poco de cuenta de explotación y a los hoteleros nos están cogiendo la matrícula. Ya tenemos impactadísima la línea de comisiones y ahora vamos a por la de marketing. Llámale ads. Le podemos poner el nombre de la OTA que queráis, el nombre de tal. Entonces ahora impactamos sobre la línea de marketing y sobre la línea de comisiones. Y nos seguimos haciendo trampas en el mismo solitario y yo soy un defensor de rentabilidades. Por lo tanto, sí que creo que tengamos la posición que tengamos, tenemos la obligación de hacer la compañía más rentable, no solamente en la parte de ventas, sino en cuanto a rentabilidades. Así que, en este caso, con vuestro permiso, me permito opinar. Tenemos que acabar ya porque tenemos ahí a David amenazante. Nos queda un bloque de nuevas tecnologías que queríamos hablar un poquito de quien quiera de manera voluntaria. Si estáis utilizando inteligencia artificial y de qué manera, que no sea productiva. Y si no, pues no hace falta que opinéis. Y por último, pues si queréis lanzar una conclusión, porque ya sería vuestra última intervención. Así que empiezo por orden, Zuri, y ya vais pasando uno a uno. Sí, en cuanto a inteligencia artificial, yo aquí apoyo lo que estabais comentando antes, que creo que lo importante primero es tener la base bien y luego ir sumando complejidad a eso. Es verdad que en Google ya estamos utilizando inteligencia artificial de alguna manera, ¿no? Y, por ejemplo, en hoteleras más avanzadas, pues lo que hacemos es colisionar los datos digitales con los datos propios de su CRM para que las estrategias de captación vayan al usuario que más valor tenga y no consideran a todo el mundo igual, ¿no? Y eso está teniendo resultados buenísimos, por ejemplo. O sea, que es una forma sencilla de empezar a explotar tus datos que ya utiliza inteligencia artificial. Entonces, ahí mi mensaje sería ir poco a poco e ir construyendo paso a paso, viendo qué es lo que funciona en cada sitio y qué es lo que hay que ir modificando. Guillem, perdón. ¿Alguna conclusión, algún mensaje que quieras lanzar en cuanto a finalización o que quieras lanzar al hotelero? Que yo, a pesar de que por mi rol en Google, ¿no?, lo que intento es ayudar a que las hoteleras incrementen su canal directo y lleguen a sus objetivos de canal directo, yo estoy muy de acuerdo con Xavi de que el objetivo es conseguir el balance adecuado entre los distintos canales de la distribución para maximizar el valor del negocio a medio plazo. Entonces, yo siempre les digo, tienes que pagar por cada canal dependiendo del valor que te genere no hoy solo, sino dentro de 5 años, ¿no? Y es un poco el ejercicio financiero que yo intento hacer con ellos antes de decidir cómo invertir en el canal directo, porque sin eso es muy complicado. Muchas gracias, Zuri. Guillem. Bueno, pues aprovechando la coyuntura política actual y ahora que estamos llenos de peticiones de votos, vamos a pedir el voto también en CETRIP, a modo de explicar un poquito rápidamente qué es lo que estamos haciendo un poco a nivel de inteligencia artificial y ya no inteligencia artificial, pero también innovación. Inteligencia artificial de una manera muy rápida porque nos quedamos sin tiempo. Decir que nosotros estamos aplicando la API de OpenAI, de ChatGPT, en lo que nosotros denominamos TripGen, que es una manera de facilitar toda aquella búsqueda del cliente que está buscando la próxima experiencia, el próximo viaje, para no tener que ir a todos estos blogs, a buscar, a preguntar a amigos, a pedir aquí, a mirar allá. Es decir, una facilidad para el cliente sin salir de una misma página que tenga esa posibilidad de cerrar ese viaje. También lo estamos implementando de manera interna, creo que es una facilidad que nos está brindando, pero para ir a algo directamente innovativo,
por daros una pincelada de lo que estamos haciendo y lo que queremos traer a Europa también, el pasado 18 de enero hicimos la primera Super World Trip, que le llamamos nosotros, es una misión en streaming. En ese momento estábamos publicando Tailandia, estamos viendo las posibilidades de hacerlo en Europa. En una hora de misión generamos 20.000 room nights, que eran más de 5 millones de euros, con lo cual estamos yendo un paso más allá de otras OTAs, estamos generando una capacidad nueva, un tipo de demanda nueva, y creo que eso es importante a la hora de tener en cuenta lo que decía antes de la cultura diferente de Trip.com. Muchas gracias, Guillem. ¿Algún mensaje corto, breve, que quieras lanzar, que ya vienen los chinos, tal? Creo que he sido antes más o menos claro en el sentido de decir, es verdad que no estamos full equipo ahora mismo, esperamos para febrero de 2024 que sea ya a tope, pero la buena noticia es que mañana, como digo, abrimos otra vez la ruta Barcelona-Pekín. Gracias, Guillem, por tu presencia. Dani. Bueno, en venta directa las posibilidades de integrar con inteligencia artificial son infinitas. De hecho, creo que es el canal más versátil. Creo que lo que viene va a ser muy movido, sobre todo en lo que es planificación de viajes. Va a haber, y ya se está trabajando en APIs para conectarnos con sistemas que recomiendan destinos, que recomiendan hoteles. Ahora mismo es gratis. Ya mismo seguramente habrá un sistema de pujas y todo el mundo ahí pegándose tortas porque recomiende tu hotel la inteligencia artificial, pero sí que van por ahí los tiros. Traerlo al presente, pues ya cualquiera puede utilizarla para generación de contenidos. Es muy útil para trabajar el SEO, ¿vale? Se lo podéis pedir a vuestra agencia de marketing o vosotros mismos ya podéis empezar a hacer cositas. Lo digo como por traerlo, aterrizarlo a tierra, que ahora mismo suena todo como muy futurista. Y en cuanto a un titular pues para lo de hoy, a mí me gustaría deciros que la venta directa, obviamente, la tenéis que trabajar mucho, pero tampoco sin que se os vaya la pinza, en el sentido de que hay hoteles que dicen, bueno, si invierto 100 y recibo 1.000, invierto 1.000, recibo 10.000, si invierto 10.000, recibo 100. Eso no funciona así, ¿vale? No es exponencial. Entonces, controlar la cuenta de explotación, siempre hablar con la parte que genera, que también se dedica a esa parte, y tener un presupuesto flotante para atraer tráfico de calidad, tirando también, por supuesto, de metabuscadores. Muchas gracias, Dani. Buen regreso a Málaga. Xavi, acabamos contigo. Muy rápido. Nosotros sí estamos trabajando en varios proyectos en la parte del área tecnológica relacionados con lo que es inteligencia artificial en un uso actualmente limitado a lo que es la generación de contenidos, pero que le vemos muchísimo recorrido, y donde vemos gran recorrido y estamos trabajando en un proyecto también relacionado con la distribución es con la tecnología blockchain por los grandes, ahí vemos grandes actores nuevos que pueden disruptir en ese aspecto, y nosotros estamos trabajando en un proyecto para realmente aportar un mayor control al hotelero, y toda la tecnología blockchain generará ese mayor control, aunque está en una fase todavía muy inicial. Y como mensaje último, al final es pues apostar, nosotros creemos en apostar en la rentabilidad del negocio, como digo, en medio largo plazo. Apostamos mucho por el canal directo, más allá de lo que son, lo que decíamos, costes de intermediación, etcétera, sino por el control, la capacidad que le da al hotel de poder interactuar directamente con el cliente y tener mayor control sobre el cliente, que es donde está el gran desafío, yo creo, en el futuro, por parte también de los hoteleros, ¿no? Al final, el mundo se va a debatir entre esos grandes gatekeepers, ¿no? Que tienen ese control con el cliente, y todo lo que podamos nosotros tener pues es una gran ventaja. Hacer eso obviamente con unas visiones corto, medio y largo plazo. Muchas gracias por tu intervención. Si a mí hace unos años me hubieran dicho que estaría trabajando con Ctrip, con Trivago, con Keitel, teniendo el control de la distribución y el control de mis rentabilidades, no me lo hubiera creído. Yo estoy orgulloso de trabajar con todos vosotros y con Google, evidentemente, porque no nos queda otra también. No, pero, y nada, simplemente el control de las rentabilidades que comentaba Dani, y agradeceros a todos vuestra presencia. Nos hemos esforzado en que sea interesante y os haya aportado algo para vuestro regreso a la oficina. Gracias.